Ok, en este video les comparto la forma de hacer una guía analógica. Analógica porque nos guiamos en la tomografía, pero realmente la hacemos en un modelo de yeso. Y eso, créeme que es algo accesible, que es algo económico, que es algo que funciona bastante bien y es algo también súper exacto. Entonces nosotros lo podemos usar en casos donde se complique la visibilidad o se complique el saber exactamente en dónde lo vamos a colocar. Entonces, en este caso, coloqué dos implantes en la zona palatina y dos implantes en la zona infracigomática. Vale la pena también tomar esas tomografías porque, por ejemplo, en este caso, el paciente tenía un historial clínico de sinusitis, ¿ok? Y aquí tenemos dos nódulos grandes de mucosa, ¿ok? Dentro de de esos senos maxilares. Entonces, si nosotros lastimamos o pinchamos eso, pues vamos a tener una infección y le vamos a ocasionar un problema a nuestro paciente. Si llegamos a pasar la membrana de Snyder, pues en algunos casos no pasa nada, pero en este tipo de pacientes, pues sí puede ocasionarnos un gran problema. Entonces, también quiero decirles aquí, por ejemplo, que tengan cuidado al momento de colocar por palatino y que sepan qué tornillo o la medida del tornillo que van a usar, porque recuerden que el tejido queratinizado palatino es súper grueso y en ocasiones me he topado con grosores de hasta 8 milímetros, ¿sí? Entonces, si ponemos un tornillo súper corto por ejemplo, si nosotros pensamos que un tornillo de 8 milímetros va a ser suficiente, muchas veces ni llegamos siquiera al hueso, lo colocamos en el tejido queratinizado y nosotros lo movemos y se ve firme, ¿ok? Pero es esa queratina, es ese tejido duro, ¿ok? Ni siquiera llegamos al hueso y por eso también puede fracasar. Por eso les recomiendo yo que primero vean o que midan el grosor. Y esto lo pueden hacer anestesiando al paciente de forma local y pueden hacer, por ejemplo, un hoyo piloto con un explorador, obviamente esterilizado, y con una sonda periodontal, y así se pueden dar una idea del grosor que tenemos. ¿Ok? Solamente analizando aquí después de la colocación para ver que todo ha estado bien. Y en este caso, pues lo pusimos con alineadores. También lo podemos usar con alineadores sin ningún problema. No tiene que ser aparatología fija. También puede ser con este tipo de tratamientos y funciona bastante bien. Vamos con el primer casito. Este caso era una paciente que tenía una hipoplasia maxilar o que tiene una hipoplasia maxilar que estaba ocasionando pues una atresia maxilar en la parte transversal posterior y en la parte anterior también pues teníamos una mordida borde-borde, ¿ok? Si vemos aquí las fotografías de 3/4, pues se ve una ligera hipoplasia de la parte subranasal y la parte infraocular también, ¿ok? Al momento de la sonrisa, pues ya podemos ver que es una pseudo clase 3, una ligera proquelia, ¿ok? Y en este caso, primero el diagnóstico, ¿no? Pues es un paciente que tiene una mordida cruzada en la parte posterior, unilateral del lado derecho, una mordida, perdón, unas líneas medias desviadas. La línea media superior es la que se encontraba desviada hacia el lado izquierdo. Tenemos unos microdontos también en la parte de los laterales, bastante común. Y en sí podemos ver también analizar el grosor de nuestro tejido externo, ¿ok? Maxilar y compararlo con la zona de los molares. En esa zona, pues vemos que es bastante, tiene mayor dimensión la parte mandibular que el maxilar, ¿ok? Y nos corrobora nuestro diagnóstico de hipoplasia maxilar. Un apiñamiento de moderado a severo en la parte superior, una lengua geográfica, una clase uno de un lado y la otra, pues, de forma sagital, pudiéramos decir que es una clase uno, pero es no funcional porque la tenemos una mordida cruzada aquí en ese segmento, una mordida borde a borde en la parte anterior, bastante incómoda también para el paciente para comer.
y unas formas de arcada pues bastante estrechas e irregulares también. ¿Ok? Aquí en la radiografía lateral, pues podemos observar cómo existe esa compensación dental en la parte maxilar y de cómo tenemos nosotros ese SNA que está pues invertido, ¿no? Lo tenemos de 0,77 grados. La radiografía panorámica no es mi favorita, pero la usamos muchas veces para poder ver cómo nos encontramos en la parte interradicular, ver la calidad del hueso, la altura de nuestra cresta alveolar es súper importante. Eso va a determinar la colocación y la angulación de nuestros tornillos al momento de planearlo. Un poquito de cefalometría, no nos vamos a meter tanto en esa parte. Y aquí tenemos así como tal, es la hoja que yo les comparto a los pacientes del diagnóstico. Aquí les explicamos de una forma más sencilla al paciente qué es lo que tiene y cómo vamos a poder resolverlo. Por eso les digo, hay que tener una hoja de problemas y en esa lista de problemas, una hoja de soluciones, ¿ok? Entonces, una paciente clase 3, un perfil recto, un biotipo mesofacial, una hipoplasia maxilar leve, una mordida cruzada posterior unilateral, eso es importante, si es uni o bilateral y de qué lado. Mordida borde a borde en la parte anterior, microdoncia en el 12 y 22, apiñamiento moderado inferior y moderado severo en la parte superior, algunas lesiones cadriosas y algunos órganos dentarios impactados como los terceros molares inferiores.